de clave 7 like. Mantener la ilusión es esencial para que digamos en movimiento y luchando por nuestros sueños. El problema yace en cómo va a pasar esta extraña y preciosa vida que te han dado. Si la vas a pasar tratando de verte bien y creando la ilusión de que tienes poder sobre las personas y las circunstancias, o si en cambio la vas a probar a disfrutar y a encontrar la verdad sobre quién eres. Me acompañan en esta gran aventura nuestros compañeros y amigos Joseph Mateo en realización, Carlos Soriano en producción, Noemi Rodríguez, Laura Martí, Ana María Ochoa y Lorena García. Bienvenida, Lorena, Muchas gracias. este programa. Un placer estar con vosotros. Hoy tenemos el placer de estar acompañados en este espacio de entrevista por un gran escritor, editor, historiador, al músico, dice él, y otras actividades como recomendable autor de novelas Un viaje heterodoxo. Paco Puebla Pestana es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Desde su más tierna edad, que me encanta eso, Paco, lo siento, comenzó a interesarse por temas relacionados con la espiritualidad, la religión, la mitología, la historia, la creación artística y las artes marciales, tanto de Oriente como de Occidente. Su inclinación hacia la historia, y la historia no es solo aquello de lo que hay pruebas arqueológicas, le ha convertido en un buscador de todo aquello relacionado con nuestro pasado más remoto y con aquellas partes de la historia que no suelen aparecer en los libros de texto. Esos aspectos más difusos, pero no menos reales, que tienen que ver con la magia, en su sentido más amplio y ancestral, la mística y con la energética. Buenas noches, Paco. Muy buenas noches. Puebla, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estoy muy bien y muy contento y muy feliz de estar aquí con vosotros. Yo estoy más contento y más feliz de estar contigo porque has aceptado nuestra invitación y la verdad que es un placer enorme tenerte con nosotros. Hombre, ¿cómo negarme? ¿Cómo negarme? Hombre, Esto es un caramelito. Bueno, a ver, para nosotros, no para ti. ¿Cómo empezaste? ¿Cuándo empezaste a escribir? Pues yo en realidad es que siempre me recuerdo escribiendo. Siempre, ¿sí? O sea, desde pequeño. La cosa realmente es que dar el paso de escribir a que los demás conociesen lo que escribía, eso es lo que me ha costado años. Claro. Supongo que como nos pasa a todos, ¿no? Sí, tampoco. Lo que nos pasa a todos, pero empezaste hace poco, ¿no? Hace 20 años o algo así, ¿no? No, o sea, escribí, bueno, publiqué una novela, mi primera novela la publiqué en el 2018, o sea, hace 4 años. Hace 4 años. Sí, lo que pasa es que esa novela, bien es cierto que llevaba escrita ya unos cuantos años también, y bueno, ya digo, o sea, escribir desde siempre, pero dar el paso a publicar y sobre todo muchas veces cuando tienes que dar ese paso desde una manera, digamos, independiente, pues todo se complica, digamos, más, ¿no? Porque pues en el fondo lo haces todo tú solo, ¿no? Claro. Que cuando tienes el resultado es genial y lo ves y dices, es como si fuese mi hijo, ¿no? Pero la verdad es que el proceso es largo y tedioso y además muchas cosas que no me terminan muchas veces de gustar, ¿no? O sea, lo que es el ponerlo en papel, ¿no? Las palabras, escribir no hay problema. Es que eso es lo más complicado, ¿no? Ponerlo en papel y darle esa orientación que nosotros queremos dar y que la gente lo entienda, ¿no? Eso es lo bonito y lo complicado también al mismo tiempo. Sí, bueno, lo cierto es que la mayoría de lo que escribo generalmente está, yo digo algunas veces que está un poco como vomitado, ¿no? En el sentido de que sale tal cual, luego suele tener muy pocas correcciones, lo dejo, eso sí, dejo, los textos los dejo en barbecho, o sea, quiere decir que a lo mejor pasa un año, pasan 2 o incluso más, ¿no? Y luego lo que me da la verdad de lo que he escrito es que cuando lo vuelvo a leer, pasado un tiempo, digo, anda,
pues esto está bien tal cual. Evidentemente que hay correcciones, no, claro, por supuesto, pero lo que es la base suele tener bastante pocas correcciones. Claro. Paco, ¿y cómo es que a ti te encanta la mitología, como me encanta a mí? Uh-huh. A mí es que me apasiona. ¿Cómo es que te metiste con la mitología griega? Me gusta, a mí sobre todo lo que me gusta es la mitología comparada, porque la mitología por separada está muy bien pues bueno, como un punto de conocimiento, ¿no? Pero realmente cuando te das cuenta de lo que es la mitología y es cuando las comparas, o sea, cuando comparas una mitología egipcia con una sumeria, con una escandinava, con una romana, con una de Asia Menor, ¿sabes? Entonces es cuando te das cuenta que es que lo que nos están contando desde hace miles de años, miles, es exactamente lo mismo, además lo mismo y producido por los mismos personajes. Entonces, claro, llegas a ese punto de que dices, o bien no lo han transmitido así desde un punto de origen, o bien es que realmente cuando esa mitología surge porque había un punto de realidad. Claro. Y la pasión tuya bueno, pues tú investigas también y te recorres todos los lugares, ¿no? De España. De España y de otros sitios, ¿no? Sí. ¿Cómo investigas tú con el tema de la mitología en estos sitios? Es que generalmente yo, por ejemplo, no suelo escribir de nada que no visite. Empezando por ahí. Porque, bueno, o sea, tomar documentación y tal, pues bueno, pues al final puedes escribir muchísimas cosas, muchísimos libros, muchísimos artículos o, pues claro, si hay libros, si está internet, que puedes sacarlo de ahí todo, ¿no? Pero yo realmente... La mayoría de la gente, los investigadores ahora hacen eso, se sientan aquí, vienen el ordenador y ya soy un investigador, ya más, ¿no? Sí, yo no, yo pues necesito, pero no tanto porque lo necesite, sino que simplemente por donde viajo, pues evidentemente pues tomas notas y sobre todo tomas sensaciones. Porque realmente las sensaciones es luego lo que te está determinando, pues por qué los lugares, o sea, por qué determinadas construcciones están en determinados lugares concretos, por qué están hechas de una determinada manera, por qué se han sucedido a lo largo de la historia, etcétera, muchas cosas, ¿no? Y luego a posteriori, pues a lo mejor sí ya puedes documentarte un poquito más y bueno, y sobre todo mezclar, porque yo soy mucho de mezclar y de, al final... digamos que tengo, quizá porque, bueno, pues ya tengo ciertos años, pues el fondo de armario que tengo de este conocimiento, además de porque lo he estudiado, o sea, soy licenciado en historia, ¿no? Pues el fondo de armario también es muy amplio. Entonces, pues al final muchas veces están mezclando, pues eso, mitología con geobiología, con historia, con historia sobre todo mucho menos conocida, porque claro, la historia de los libros es fascinante, la que nos enseñan en la universidad y en los institutos, pero realmente no tiene nada que ver con lo que es la historia de verdad, ¿no? Claro. Y cuando tú empezaste a escribir cuando como vives en Madrid, empezaste a recorrer de Madrid Sí. y ver toda la cantidad de historia y arqueología que tiene Madrid. Sí. ¿No? Por lo Sí. menos los obeliscos platónicos, como pones en tu blog, que te sorprendió cuando los viste. Que Claro. mucha gente no se da ni cuenta que va a su aire y no contempla lo que tiene a su alrededor. Sí, las ciudades grandes generalmente tiene un poco a pasar eso. Muchas veces en ciudades más pequeñas somos mucho más conscientes de lo que tenemos, porque bueno, pues al fin y al cabo, pues bueno, pues vas a Segovia, y es que, claro, tienes 8 o 10 iglesias que son tremendas, pero que todo el mundo las conoce y que tú las conoces por tradición. Pero las ciudades que son más grandes y sobre todo ciudades un poco, pues como le pasa a Madrid, ¿no? Que son ya ciudades
digamos, un poco frías y un poquito que ya prácticamente nadie es de Madrid. Entonces muchas veces vas andando por las calles y realmente no conoces nada de lo que estás pisando, ya no solo de la historia, sino de cosas que te estás topando frente a ellas y realmente no sabes qué es. Desde te topas, pues, por ejemplo, con nombres de calles que realmente en el 99% de los casos la mayoría de la gente no sabe ni quiénes son, ¿no? los que están encabezando esa calle, ¿no? Entonces, es una buena... Cada uno yo creo que tiene un poco que tener conocimiento, además de conocimientos amplios de muchas cosas, un poquito de los sitios donde vive y los sitios pues donde ha nacido, donde evidentemente los años que ha pasado allí pues se tienen que notar un poquito en algo, ¿no? Claro. Y luego además también yo en muchos o parte de los artículos del libro y del blog son sobre todo sitios cercanos a Madrid porque muchas veces son lugares de un poco de excursiones. O sea, no son grandes viajes, no es me voy 3 semanas o 4 semanas a Egipto o tal, sino que es algo como mucho más cotidiano. O sea, es decir, pues eso, me voy un día a Segovia a ver la Veracruz, ¿no? Y sobre eso escribes. Claro. Y sobre todo sitios pequeños, para escribir y para hablar de grandes catedrales y de grandísimas obras, pues es que ya está todo escrito. Es que, ¿para qué? Paco, La cosa es esos pequeños sitios, ¿no? Que son menos conocidos y que cuando entras en ellos se te pone la carne de gallina, ¿no? Y eso es una gozada. Paco, una compañera, Ana María Ochoa, quiere hacerte una pregunta. Aquí Ana estoy. María, cuando quiera. Paco, Cuéntame. como autor, ¿qué te gusta más? ¿Escribir en la noche o eres de los que guarda la información, la escupes y es como si te la hubieran dictado? Pues hay de todo en la viña del Señor. Yo antes siempre era un poco el hombre pegado a un cuaderno, ¿no? Porque siempre iba con un boli en la mano, siempre iba apuntando cosas, siempre iba apuntando sensaciones. Luego cuando ya por fin pude tener un ordenador pequeñito y tal, que era casi como llevar una libreta, pues evidentemente me cambié al ordenador porque, bueno, la vida es así, ¿no? Pero depende de lo que escribo, depende de lo que escribo. O sea, por ejemplo, la primera novela, El viaje heterodoxo, fue una novela escrita en poco más de un mes, y realmente, por eso decía antes un poco lo de vomitada, ¿no? Porque o sea, fue un poco casi como si fuese dictada. Me tenía que levantar por la noche porque estaba en la cama y de repente me empezaban a venir parrafadas enteras, que claro, yo decía, como no me levante a escribirlo, mañana no va a estar. Y me tenía que levantar a escribirlo literalmente. Y así salió, o sea, salían capítulos enteros, pues prácticamente de tirón. O sea, que esa primera novela es que fue literalmente, pues un poco más de un mes. Luego otras cosas no, otras cosas pues requieren otro proceso, ¿no? Claro, ¿y cómo te dio por hacer este libro, este último, bueno, penúltimo, Sí. vamos a llamarlo así, penúltimo libro, Sí. Caminando por los lugares sagrados, que es una recuperación de tu blog Sí. que empezaste en el 2015, ¿no? En el 2015, sí. Sí. Lo empecé pues igual, o sea, como siempre estaba un poco viajando y tal, pues al final pues me dio por escribir de los sitios por los que pasaba. Es como de la A pasas a la B porque no puede ser de otra manera, claro. Entonces, realmente este libro ha sido un poco un cerrar una etapa, en cierto modo. Porque lo que quería era, digamos, a mí me gustan los libros, o sea, por mucho que estemos viviendo en una etapa donde Internet lo cubre todo, pero a mí me gustan los libros, o sea, yo además de licenciado en Historia, soy de biblioteconomía, o sea, yo soy de bibliotecas. Entonces me gustan los libros, me gusta el papel, me gusta cómo huele, me gusta subrayarlos, me gusta hacer de todo en los libros, incluso los malos, romperlos. Sí. Archivista y documentalista, ¿no? Sí, también.
Entonces, siempre he estado como muy ligado a los libros. Entonces, esto fue un poco como cerrar una etapa, en cierto modo, porque quería que todos esos artículos que estaban en el blog pues estuviesen por escrito, o sea, no por escrito, sino que estuviesen en papel, literalmente. En el blog pues es de acceso libre y todo el mundo puede, es lo mismo, o sea, realmente. Pero este libro ha sido casi más para mí que casi para los demás, ¿no? Era como, necesito un poco cerrar esto y abrir páginas nuevas. Claro. Paco, de todos los sitios que has visitado, ¿cuál es el más que te ha impresionado como estudioso, investigador, documentalista? ¿Cuál es el más que tú dices, yo lo tengo al lado y no lo había visto, ¿no? Sí. Pues, hombre, hay bastantes. Yo en general siempre, como decía antes, siempre me quedo con esos sitios un poco pequeños y que no suelen ser muy del dominio público, ¿no? Y esos sitios en los que sobre todo, a mí me gusta muchísimo, o sea, el románico me encanta, el gótico me encanta y tal, pero yo reconozco que donde esté, por ejemplo, una arquitectura prerrománica visigoda, o mozárabe, o asturiana, o sea, que se quite todo. Entonces me gustan esas iglesias que aparentemente están mal hechas, que los arcos uno no tiene que ver con el de al lado, que todo parece que está como a medio hacer, ¿no? Porque me gustan las cosas así. Y luego, realmente cuando estás en ellas te das cuenta de que de a medio hacer nada. Están hechas sabiendo perfectamente lo que se hacen, pero que son tienen ese sentido un poco como de cueva, de introducirte de nuevo en la madre tierra, igual que pues igual muchas iglesias han tenido y tienen cuevas en su cercanía o incluso debajo de los mismos templos, ¿no? Entonces, algunas así de las que me ponga la carne gallina, pues por ejemplo Santa María de Varello, por ejemplo, en Cantabria. Es un lugar increíble. Que entras y tiene una vibración especial, ¿no? Sí, o sea, yo la primera vez que pasé a Santa María de Varello, yo recuerdo que lloré. Y además me suele pasar, o sea, no es que sea muy llorón, pero lloro. Además, claro, porque yo creo que fue una de las primeras veces que me pasó literalmente, y es que lo noté, o sea, como una apertura brutal, brutal. De conciencia, ¿no? Sí. Y claro, joder, yo me acuerdo que me fui un poco a un rincón para no cantar demasiado, ¿no? El hecho de que estaba llorando, pero realmente que se me estaban cayendo las lágrimas, ¿no? Y eso fue una experiencia que luego se ha repetido unas cuantas veces. Muchas menos de las que quizás deberían de ser. Porque luego lo cierto es que sí que hay algunos lugares que son interesantísimos, pero luego también hay otros muchos que, bueno, que parece que lo son, pero no lo son. Y el convento San Antonio de la Cabrera, que lo tengo aquí delante, sí, que una arquitectura sagrada sí. en Madrid. Es un sitio increíble. Ese es otro de los sitios, por ejemplo, en los que recuerdo que se me saltó la lagrimita, pero vamos, nada más cruzar la entrada. Claro, es que el sitio... Es que hay mucha gente que no lo conoce, ¿no? Está a 57 kilómetros de Madrid, ¿no? Es un sitio bastante desconocido. Sí, está como 55 o 60 kilómetros, no creo que llegue, de Madrid. Pero es que es de esos sitios que tú cuando vas por la carretera, sin saber que arriba está el monasterio ni nada, eso es otra cosa, ¿no? Pero cuando vas por la carretera y ves el macizo rocoso sobre el que está construido este convento, tú es que dices, es que es Montserrat. O sea, es un sitio increíble, o sea, de esto que no puedes apartar la mirada, vas conduciendo y vas mirando como diciendo, ¿y eso qué es? ¿No? Yo me lo recuerdo hace años, ¿no? ¿Eso qué es? Y claro, pues evidentemente pues tuvimos que ir. Claro, normal. Y es una iglesia que, bueno, aparentemente por fuera, pues dices, pues las he visto mejores, ¿no? Claro, porque tú te llevas por las sensaciones, las emociones, y no solamente por la arquitectura, ¿no? Sino por las sensaciones y las emociones que te llegan cuando entras en un sitio como ese, ¿no? Es que es todo una confluencia, porque son lugares que ya de por sí, sin que haya
ninguna iglesia, ni ningún convento, ni ningún templo, ni nada construido por el hombre, son lugares ya increíbles de por sí. Entonces no necesitan nada más. El templo, digamos que lo redondea en cierto modo para el ser humano, porque claro, a pesar de que ahora sí que muchos de estos conocimientos, bueno, no es que estén perdidos, pero bueno, digamos que bueno, que todavía falta por recordarlo, ¿no? Pero antes había muchísimo conocimiento de cómo construir y dónde construir. Entonces, cuando el sitio ya es especial, pues es que prácticamente lo que hagas encima del sitio es tremendo. Y encima, si sabes cómo hacer para incrementar todavía esa calidad energética del lugar, ya claro, o sea, es que es fantástico, genial, ¿no? Brutal. Noemí quiere hacerte una pregunta y pues Laura. Hola, buenas noches, Paco. Un placer tenerte aquí en el programa. Yo te quería preguntar, de todos los sitios que has conocido y que has visitado, ¿ha habido alguno en especial que te haya dado miedo? Que hayas dicho, aquí no es. Sí. Miedo como miedo no. Miedo como miedo no, pero sí hay sitios que digamos que no te dan, como dirían en Argentina, no te dan buena vibra. Entonces, y además hay bastantes, igual que también hay muchos que la función digamos, sagrada del templo ya no es sagrada. O sea, templos que en su momento puede que fuesen sagrados, pero que ahora no lo son. Templos así que, por ejemplo, me diesen a mí en particular, que luego, que esto también siempre es muy particular, muy personal, que a lo mejor lo que yo sienta no quiere decir que lo sienta todo el mundo ni que lo sientan la mayoría. Entonces yo soy poco digamos, de tratar de convencer a nadie. O sea, para uno puede ser maravilloso, pero para mí no. Pues, por ejemplo, uno de esos sitios y es una iglesia que me encanta, probablemente sea de mis iglesias favoritas en cuanto a arquitectura, en cuanto a cuando entras, ¿no? O sea, puramente artístico, pues me parece la Veracruz de Segovia. Sin embargo, cuando entré allí, a mí se me revolvió mucho y bueno, no muy bueno. Por ejemplo. Claro, es decir, que tuviste que salir corriendo casi, ¿no? No me gusta correr, que es de cobardes. Pero, y otro sitio, pues por ejemplo, un clásico es el Escorial. El Escorial, sí. El Escorial además, es una de las puertas del inframundo. Sí. Pero, sí. Bueno. Por lo menos eso pensaban los carpetanos y los betones antes de que llegásemos, de que llegase Roma y luego los cristianos, ¿no? Sí. Ellos ya lo pensaban. Y cuando alguien lo piensa desde hace mucho tiempo, pues hombre, hay que creer a los ancianos. Claro, por algo será, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es un sitio tan increíble energéticamente que es brutal. O sea, el Escorial es uno de esos lugares probablemente a nivel mundial que energéticamente es que te embota. Tiene tanto ahí, tiene tal acumulación de sabiduría, arquitectura, por geobiología, a nivel de vórtices, a nivel de... es que te embota, no puedes estar, digamos, demasiado tiempo, ¿no? Claro. Pero el sitio es tremendo, claro. Eso quería preguntarte yo también. Creo recordar que tú sabías, tenías conocimientos acerca de las líneas telúricas, que es un tema que te interesa, ¿no? Sí. El que existen en determinados templos, en determinados puntos, hay como unas líneas telúricas que hacen que el sitio tenga mayor magnetismo, ¿no? Sí. Sí, bueno, o sea, es que ese es uno de los conocimientos fundamentales que antes se tenían y que ahora, pues probablemente también, evidentemente, pero menos. O sea, no es que
alguna iglesia sea especial y esté construida sobre algunos puntos telúricos importantes o algunas redes, es que todas prácticamente, hasta el siglo XVIII, XVII, XVIII, prácticamente todas han estado construidas bajo unos paradigmas arquitectónicos muy concretos, siempre muy concretos. Pues es que teniendo en cuenta redes telúricas, sobre todo la natural del planeta, que es la Peire. Porque ahora mismo, pues cuando muchas veces hablas de geobiología y tal, pues parece que todo el mundo se centra en las líneas Hartmann, ¿no? Y bajo mi punto de vista, las líneas Hartmann no dejan de ser las últimas que han llegado aquí a la pensión, ¿no? Porque las líneas Hartmann no son más que cómo exuda el planeta el electromagnetismo. Y es un electromagnetismo artificial, o sea, desde que hay tecnología. Entonces, cuando se hicieron muchas iglesias, yo creo que no había Hartmann, o sea, había en muchísimo menor medida, ¿no? Pero sí, claro que tenían idea, pues ya digo, sobre todo de la red natural, de la Peire, de la que ahora se conoce como Peire, de aguas subterráneas, evidentemente, de vórtices, sobre todo en los cruces de líneas, y muchísimas más cosas. Pues, por ejemplo, saber exactamente qué es lo que querías construir y cómo construirlo, porque dependía de la latitud para hacer determinados cálculos, sobre todo con los solsticios, con las puestas, con la puesta del sol y con la caída en los solsticios, que eso determinaba el patrón, el arquetipo de la iglesia. Entonces hay muchísimos conocimientos que antes hacían porque es que eran fundamentales. Es que la iglesia no era un sitio para ir a rezar, entendido como lo hacemos ahora, que vamos a misa los domingos, no digamos, el que vaya. Sino que eran para otra cosa. Eran realmente en su momento lugares de trascendencia. Igual que lo fueron antes de las iglesias, igual que lo fueron los crowlets o los dólmenes. O sea, cualquier tipo de construcción, sobre todo prehistórica, entre comillas, prehistórica porque es pre a la historia, pero no porque sea antiguo, o sea, no porque fuese primitiva, todo lo contrario, o sea, si vamos, la energía que hay y lo que pasa en los dólmenes, vamos, eso es tremendo. Y realmente cuando se construyen iglesias, realmente lo único que se hacen es construirlas sobre esos lugares, porque esos lugares son los de siempre. O sea, no es que sea en una ermita puesta encima de un monte y tal. No. Es que probablemente si pudiésemos irnos en el tiempo, seguro que veríamos que hace 4.000 años encima de ese monte, pues probablemente habría un dolmen seguro. Claro. Laura, entonces es mucho lo que está detrás de algo que parece sencillo, como eso. O sea, es sencillo no es en ningún caso, ¿no? Pero parece más simple y mucho más arquitectónico. Yo me acuerdo que en la facultad, claro, yo estudié arte, ¿no? Y claro, el arte, pues es que el arte no ha existido nunca. El arte es un concepto de este siglo, realmente, desde nuestra mentalidad de ahora. Pero cuando en el siglo XII, en el siglo XI hacían iglesias, ellos no pensaban en hacer arte, ellos pensaban en hacer otra cosa. Pero luego nosotros, al cabo de los 5 siglos, pues hemos dicho que era arte, con un sentido simplemente estético. Y no, la estética es un porcentaje muy pequeño de todo eso. Así es. Laura, por favor, ¿tú querías preguntar? Sí, pero lo ha explicado él perfectamente, lo de las líneas, lo de las iglesias, que antes que las iglesias ya hubieron otras épocas que ahí estaban sus templos, ¿no? Que no es simple casualidad, sino que está todo, porque nosotros aquí hemos hecho distintos estudios también, en lo que es Teruel, Aragón y demás, también hay unas líneas y una serie de ermitas. También, sobre todo, el tema cátaros y demás, y todo tiene unas líneas, pero rectas perfectamente, que no se desvía ni un milímetro, y es increíble, sí. Sí, la zona del maestrazgo de Teruel es brutal, Teruel, y también que yo soy de Castellón, la parte que nos toca del maestrazgo de Castellón, ¿eh? Es entre Castellón y lo que es, allí hay, increíble.
Pero sí, esas catedrales, Paco, las hicieron con la... Bueno, lo hicieron los masones, ¿no? Que eran los que fabricaban los templos sagrados. ¿Por qué elegían esos lugares? ¿Por las líneas? ¿O por algún otro motivo? A mí me pasaba una cosa muy, muy curiosa. Que yo muchas veces voy siguiendo lugares que a lo mejor que no los conozco a priori, pero al final resulta que muchas veces en un porcentaje altísimo resulta que todos son asentamientos templarios. No por... o sea, yo no soy templario, no pertenezco a nada, no lo respeto, pero no pertenezco a nada, ¿no? Pero sí que es cierto que, pues, que gente en el pasado, pues, que sabía exactamente dónde construir. Y en el caso del temple, sobre todo del original, ellos iban con pensamientos muy... o sea, digamos que llevaban una hoja de ruta muy particular, que la conocían ellos y muy poquita gente más. Los que estaban por encima de ellos, evidentemente, San Bernardo de Claraval, pero lo conocían ellos. Entonces, muchas veces, muchas de estas iglesias y catedrales sí que hay un trasfondo de ir a lugares concretos, muy concretos, donde construir, por sus razones, que yo no las conozco. Puedo intuirlas, pero no las conozco. Entonces, bueno, como no lo sé, pues prefiero no hablar. Pero luego, cuando llegaban a determinados lugares, afinaban muchísimo. O sea, no era simplemente como decir, es que nos interesa la zona del maestrazgo, fuese de Castellón o fuese de Teruel. Luego es que en el maestrazgo decían, no, es que quiero este monte y quiero este castillo. Y que, o sea, que era todo, apuntaban muy finamente. Ya, por eso te digo. Sí. ¿Laura? A ver, el libro se llama, ¿no? Las puertas del inframundo. Las puertas del inframundo, ¿no? Las puertas del... No. El libro es Caminando por lugares sagrados, que es el título del blog. Sí, vale. Sí. Pero ahora me estaba fijando yo en lo de las puertas del inframundo, ¿no? Que estabais hablando. Sí. ¿Existen para ti las puertas del inframundo o no? Sí existen, pero a título muy personal, Cuando hablamos de inframundo, muchas veces yo creo que no terminamos de encuadrar muchas veces bien qué es el inframundo o lo que para nosotros es el inframundo, porque hay muchas posibilidades de inframundos. Desde que el inframundo pueda ser el Tártaro, o sea, entendido como cárcel, como el infierno, tal, un sitio donde penar y donde pagar un castigo. Puede ser algo subterráneo, por ejemplo, como pasaba en Egipto, como pasa en la meseta de Giza, que bueno, para los egipcios aquello era el Duat. A eso me refiero, a si hay... En estos lugares sagrados, ¿tú crees que puede haber una puerta al inframundo, por ejemplo, no? No tanto como puerta, o sea, no es un umbral, creo, o sea, no es un umbral físico. Si lo hay, por favor, avisarme. No creo, yo no lo conozco, entonces, bueno, pues en principio pienso que no. Pero lo que sí creo es que, pues como pasa con muchísimas de estas iglesias, digo iglesias, en realidad son los lugares que ocupan las iglesias, ¿no? Que cada iglesia está creada con finalidades un poco concretas. Hay lugares, en el fondo son lugares meditativos. Lugares meditativos. Hacia donde vayas en la meditación es lo que habría que tener un poco en cuenta. Hay lugares un poco que te llevan un poco más para abajo y lugares que te llevan un poco más para arriba.
Entonces, yo lo entiendo como esas aperturas de conciencia. Cuando la conciencia se abre, nosotros realmente no la dirigimos. O sea, pasamos a ser un poco pequeños peleles, ¿no? Vamos, cariñosamente, ¿no? O sea, podemos ir a muchos sitios. Y uno de esos espacios, realidades energéticas, realidades paralelas, llámalo como quieras, pues sí que podría tener algo que ver con eso que genéricamente podemos llamar inframundo. Como puertas reales en los que aparezcan por ahí, pues hombre, no creo. No creo, pero todo es posible. O sea, los romanos, por ejemplo, pensaban que, de hecho, Roma se construyó de una manera muy particular, porque para los romanos, o sea, había algo fundamental que era lo que ellos llamaban el mundus patet, ¿no? Que era realmente la ciudad está construida sobre un agujero, una boca del infierno, que estaba tapada durante todo el año por una gran piedra, la piedra Manalis, la piedra de los manes, de los antepasados, de los ancestros, de los difuntos. Entonces, durante todo el año, ese agujero estaba tapado. Y sin embargo, ese agujero se abría en 3 fechas al año. Se abría el 24 de octubre, el 24 de agosto, que es San Bartolomé. San Bartolomé, que es otra iglesia ahí en el Cañón del Río Lobos, pues de estas de las que he dicho antes, de las de lagrimita en la mejilla. Pues eso, el 24 de agosto, me parece que el 5 de octubre y el 8 de noviembre, creo que eran esas 3 fechas, si no me equivoco. Entonces, en esas 3 fechas se abría la piedra y los romanos creían realmente que era el momento en el que los muertos realmente iban a salir por ese agujero y se iban a volver a comunicar con sus presentes, con sus vivos, ¿no? No de una manera, digamos, como si fuese Walking Dead, sino de una manera un poquito más, bueno, quizás más lúdica, ¿no? Pero sí, claro, ellos lo pensaban. Y cuando construyeron Roma, o sea, que no es una ciudad cualquiera, la construyeron de esa manera. Y de hecho muchas ciudades romanas están construidas sobre esos pozos. Claro. Entonces, claro, es importante dónde construyes. Claro. Porque además, si mucha gente cree que es importante, aunque no sea importante, al final acaba siendo importante. Paco, desde la pregunta de Laura, que viene de Egipto, nos vamos a Madrid, al templo de Debod. Sí. Me imagino que te habrá impresionado y no habrás pasado muchas veces por allí. Y te habrás quedado contemplando todas aquellas maravillas y tocar aquellas piedras. Y es maravilloso. Parece que estás en Egipto. Sí, el templo de Debod es un lugar tremendo. Por el mismo templo en sí mismo y por el espacio. Que es que volvemos a lo de siempre. Es, digamos, la arquitectura que se construye sobre un espacio. Por ejemplo, la colina sobre la que está construida, por ejemplo, el templo de Debod, también siendo un lugar increíble, también es de esos sitios, digamos, con un poco de mal rollo. Por decirlo así de una manera un poco suave. ¿Por qué? Porque al final los lugares se impregnan muchísimo de la energía que ellos, o sea, de los acontecimientos, de los sucesos que han pasado allí, ¿no? Y la colina, pues por ejemplo, de Debod, pues es un lugar donde ha habido muchísimas salvajadas. Algunas de ellas muy históricas y que conocemos todos. Por ejemplo, los fusilamientos del 2 de mayo fueron allí. O sea, justo todo el hecho en la guerra civil, preguerra civil, del cuartel de la montaña, el cuartel de la montaña estaba allí, justo. Entonces, son lugares que cuando la carga emocional negativa es muy potente, pues al final eso se acaba impregnando. Y allí pasa un poco eso. No quita para que el templo sea increíble,
increíble, a pesar de ser, pues comparado con otros templos de Egipto, es un poco calderilla. Hombre, fue regalado con Abidos, con Edfu, pues es pues nada, una cosita pequeñita y casi muy, muy pequeña, ¿no? Pero el templo es increíble, el templo es increíble. Sí, eso fue un regalo, ¿no? De Egipto a Madrid, ¿no? Bueno, el tema de los regalos, generalmente, sobre todo cuando hablamos de política y cuando hablamos de instituciones y tal, nunca hay regalos. Mi poca experiencia en eso, que yo no pertenezco a nada, pero bueno, digamos que a pesar de que oficialmente fue un regalo por la ayuda española y todo eso, pero en el fondo lo que se hizo fue bajo mano comprarlo. Ah, vale. Eso pues es que no lo sabía yo. Dime, Mónica. Y luego Lorena. La gente pues lo tienen muy descuidado, lo tienen absolutamente descuidado ahora mismo el templo de Devot. Yo ahora mismo hace poco estuve por allí y me fascina Egipto, he estado en él, pretendo volver el año que viene si Dios quiere y lo tienen absolutamente abandonado, o sea, el lago no tiene agua, sí. En fin, había que hacer un llamamiento, ¿no?, para que lo cuidara un poco la Comunidad de Madrid. Sí, es que al final todo esto son instituciones. Entonces, a pesar de que durante años sí que han estado haciendo trabajos de estudio de lo que había dentro y tal, pero luego al final todo esto, pues entre Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Perico el de los Palotes, pues al final tú por mí y al final se acaba dejando muchísimo. Sin agua me parece que está desde el confinamiento por ahí, no volvieron a poner. Sí, lo quitaron. Sí. De hecho, creo que Egipto se está planteando un poco qué hacer con el templo, si llevárselo otra vez para allá. Hombre, yo creo que no. Sí. Yo creo que no. Porque ya digo que no fue un regalo, no fueron unas zapatillas que como no te las pones, me las vuelvo a llevar yo otra vez para allá. Realmente dicen que fue un regalo por la ayuda que se hizo para levantar la presa de Asuán. Entonces llevaron lo que eran los templos, los ayudaron para moverlos y ese fue su regalo. Sí, pero no creo que sea un regalo tal cual. Hay digamos, otros razonamientos y el razonamiento económico, pues sobre todo para países, porque bueno, al fin y al cabo, España lo que se ha llevado de Egipto, yo creo que lo ha pagado. Cosa que, por ejemplo, todo lo que se llevaron los ingleses y los franceses de Egipto, eso se los llevaron por la cara, literalmente. Entonces, pues bueno, pues entiendo que Egipto quiera recuperar todo lo que es suyo, por supuesto. Pero en el caso yo creo que además los 4 templos que hay repartidos por el mundo, uno en Italia, otro en Alemania y otro ahí se me ha ido. En Estados Unidos, pero no recuerdo ahora mismo la ciudad. Yo creo que los 4 fueron un poco... que les arregló la vida a algunos de por allí. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Ana María. Llámame mal pensado si quieres. Ana María, cuando quieras. Paco, como autor, ¿qué autores marcaron tu forma de escribir? Porque me imagino que leerías mucho, como hacemos todos los autores, pero hay algunos que nos han marcado en la forma de escribir. ¿A ti te marcó algún autor en concreto tu manera de escribir? ¿O? No, yo creo que no tanto la manera de escribir, pero sí muchas veces en el aire de lo que escribes, ¿no? Y a mí desde pequeño a mí me encantaba Poe, me encantaba Lovecraft. O sea, todo el círculo de Lovecraft para mí es increíble. O sea, a partir de ahí, pues muchas cosas. Pero esas lecturas que las empecé a hacer, pues también supongo que como muchísima gente. O sea, yo no me considero especial, pero relativamente joven, que muchas veces realmente no entendías muchas veces de algunas cosas que estaban leyendo, pero realmente
luego te das cuenta que te influye muchísimo aunque no las termines de entender. Porque a nivel de narrativa, pues sí, pues, esto que he dicho, ¿no? Pero igual, o sea, yo me recuerdo leyendo, pues por ejemplo, también muy joven, pues a Gurdjieff, a Madame Blavatsky, a Ossendowski, a muchísima gente, sobre todo esta que salió de círculos teosóficos, de antroposóficos, de finales del siglo XIX, principios del XX. Muchísima gente de esa. Que igual, o sea, yo muchas de las cosas que leía, yo decía, pues no lo entiendo. Hombre, y también no entender, por ejemplo, Oasis sin velo, pues es bastante fácil, ¿no? Porque o la doctrina secreta, pues bueno, si entiendes un 10% de lo que hay ahí, oye, pues te hago la ola. Porque eres muy sarcástico a la hora de escribir, ¿o...? ¿Yo en particular? No, bueno, hombre, una pequeña parte de humor negro sí que tengo, pero siempre me gustaron mucho las historias de cementerio y las historias de funerarias, por ejemplo. Luego esas no hago cosas con ellas, ¿no? Bueno, algunas cosas sí que he escrito, ¿no? Pero sí, es humor negro porque luego el mundo fúnebre es muy divertido, es muy divertido. Entonces, me gusta no tanto porque sea truculento, sino porque es divertido. Y además, o sea, me gustaba la estética. Yo de pequeño pues ya iba de negro. Luego ya me reconvertí con los años y ya me fui dejando el pelo más largo. Gracias. Pero me imagino que habrás pasado la noche en el cementerio y cosas de estas, ¿no? Alguna he pasado, sí. Hace años sí que tenía la costumbre de que siempre por todas las ciudades que iba o los pueblos siempre solía visitar cementerios. Y durante unos años tuve una fijación que era comprarme un coche fúnebre. No lo llegué a hacer. ¿Lo llegaste a comprar? No lo llegué a hacer. Es una cosa que se me quedó ahí pendiente. Bueno, pues, Paco, ¿dónde podemos comprar tu libro? Pues realmente lo tengo en Amazon y poco más. Está en Amazon o en persona directamente a través mío. Entonces, no tengo, es lo que os decía antes, que muchas veces los autores que somos independientes y que ahora mismo pues somos legión, porque el acceso a una editorial, digamos, estándar, mayoritaria, y que va a apostar por ti, pues bueno, es un poco como una pequeña quimera, ¿no? Entonces, pues la mayoría tenemos que optar pues, por hacerlo nosotros, que es tan lícita como cualquier otra y además mucho más alimenticia. No económicamente, pero sí alimenticia a nivel de uno mismo, ¿no? Entonces, pues distribución tiene poca, ya digo, en Amazon y a través mío directamente. Claro. Me gustaría así que en un futuro, pues bueno, pues intentar que fuese un poco más extensa, pero bueno, a día de hoy es lo que hay. Sí, Ana María. Tengo entendido, Paco, también que ayudas a autores célebres a darse a conocer a través de tu página web. No autores célebres. O sea, autores como nosotros. Sí, o sea, yo... Digamos que el proceso tal como se dio es que por el hecho de autoproducirme, digamos, y autoeditarme, pues al final resulta que aprendes bastante de temas editoriales. Porque pues al fin y al cabo lo haces tú solo, entonces pues al final escribes, corriges, editas, maquetas, haces todos los temas de ISBN, depósito legal, o sea, lo haces todo. Entonces, al final de todo esto, pues lo que me dio fue por digamos, hacer una pequeñísima microeditorial en la que sacar yo mis libros, pero bajo un nombre que es el de La Muertecita, para que veáis ya el nombre de la editorial ya... Ya lo dice todo, ¿no? Ya lo dice todo. Pues ya sabes,
Ana María Ochoa, que tú también eres escritora, también aparte de otras cosas, que ahora te me vas a Brasil, que me vas a traer ahí algo, seguro. Sí. Algo seguro. Pero es cierto lo que dice él, que como autores te encuentras con las editoriales, la lucha, que no te pagan las regalías, que escribir un libro a ti te puede suponer entre 2 y 3 años y después la editorial te deja ahí en un cajón. Y bueno, es la pelea, pero yo tenía entendido que los autores que somos poco conocidos, porque entrar en un planeta es impensable, vivir de la escritura hoy en día no se puede vivir. Sí. Entonces yo tenía entendido que Paco nos ayudaba a los noveles, a los que nadie nos conoce, a que nos den un poco de visión y por eso quería darle las gracias. Yo estoy en ese proceso de que aquello que he ido aprendiendo, pues que pueda servir a otros. También es cierto que estoy justo empezando, o sea, porque además, como muchas veces, como nos pasa muchísimos, estamos metidos en 40 batallas distintas y sacar tiempo para todas y hacerlas bien, pues es complicado, ¿no? Pero sí, o sea, cuando digamos que di forma a esta editorial, pues fue un poco con ese sentido, porque sí que es ingrato y muchas veces no sabes realmente qué hacer, no sabes si, yo qué sé, simplemente si necesitas un copyright o si necesitas un depósito legal, cómo tienes que maquetar un libro, qué puedes hacer, cómo tienes que corregirlo, qué sobra, qué no. Entonces, pues más que nada, con eso que he ido aprendiendo conmigo mismo, utilizándome de conejillo de Indias, que yo, por mí el primero, como se decía en el escondite inglés, ¿no? Pues eso, mi intención es que en un futuro corto, pues tener la posibilidad de sacar cosas ajenas e intentar que tengan o sea, que tengan vida, empezando por las mías. Claro, yo en este sentido soy egoísta, ¿verdad? Porque, claro, si no funcionan las mías, ¿cómo van a funcionar las demás? Claro. Pero claro, funciona desde un punto de vista muy como digo, de microeditorial. O sea, es un poco el yo me lo guiso, yo me lo como, y intentando hacerlo con la mejor voluntad posible y con la manera más clara posible. Pero bueno, estamos empezando con ello. Claro. Sí, porque además lo que hacen todas las editoriales a veces es cambiarte lo que marca tu carácter a la hora de escribir. Entonces, haciéndotelo tú mismo, pues tu carácter sale en la obra, evidentemente. Es que hay cosas que pueden y a lo mejor deben ser cambiadas, pues yo qué sé. Hay algunas cositas puntuales que sí, pero yo soy el primero que soy súper reacio a que nadie me toque ni una coma. Y soy, pero bueno, muy radical en ese sentido. A pesar de que yo, pues, por ejemplo, soy de escribiendo, soy de poner comas donde no debo, pero si las pongo es porque me da la gana y porque quiero ponerlas ahí. Entonces, soy muy de que no acepto opiniones, digamos, ajenas. Opiniones sí, por supuesto, pero desde luego no imposiciones. Claro. Laura, cuando quieras. Pues yo ya que llevan años pidiéndome, bueno, un par de años pidiéndome que cuándo voy a escribir mi libro, Ahora ya sé con quién lo voy a escribir y a quién se lo voy a... Así que gracias, porque ahora ya sé, por lo menos, que hay una persona que se interesa por esas personas que o bien quieren empezar con su primer libro o de esto, porque la verdad... y es lo que dices tú, a mí llevan 2 años más o menos pidiéndome, saca un libro, pero son tantas las cosas que llevamos que al final dices, a mí claro que lo quiero, pero yo creo que también tiene que llegar tu momento de sacar como tu bebé, ¿no? Como ser madre, que entre comillas llega al reloj biológico. Pues yo ya te digo, cuando llegue el mío, ahora ya sé a quién puedo acudir.
Yo procuraré en este plazo que me deis ir aprendiendo más. Eso. Tú ves, mira, un añito, yo calculo que en un añito, te dejo un añito, ¿vale? Paco, hemos llegado a la hora de la entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer enorme conocerte y que aceptaras nuestra invitación. Ha sido para mí un aprendizaje impresionante, ¿no? Y te doy las gracias, de verdad. Gracias las mías a vosotros, o sea, porque yo tampoco suelo ser de muchas entrevistas ni de... no, entonces cuando me lo propuso Josefín, yo dije sí, o sea, yo no, además suelo decir a pocas cosas que no. Aquí somos una familia y claro, tú lo has para visto. mí desde luego ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros y bueno, pues haber compartido un poquito mi vida o mis pensamientos y los vuestros, y al final en el fondo la vida es compartir y nos nutrimos de lo que escuchamos y de lo que compartimos con el resto. Luego, pues bueno, que cada uno saque sus consecuencias, ¿no? Pero para mí, yo insisto en que ha sido un auténtico placer estar aquí esta noche con vosotros. El placer ha sido nuestro. Yo te conocí, Paco, a través de Instagram y bueno, yo vi Ediciones La Muertecita, digo, este de los nuestros, Paqui. Y sí, te doy las gracias yo también, porque yo fui la que hice la gestión y tal, y por decirme que sí y ser súper amable y siempre dispuesto, pues muchísimas gracias. Y que estamos aquí todos los viernes, que cuando quieras te puedes meter. Lo miraré. Yo la verdad es que soy poco de quitando, o sea, utilizo el ordenador para escribir, pero luego soy poco de meterme en casi nada, ¿no? Pero sabiendo que estáis, intentaré. Pues Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer enorme, de corazón. Gracias. Gracias, Paco.